Hola, muy buenas tardes. Las medidas de confinamiento que había mantenido el gobierno ya durante varios meses están llegando a su fin. Es muy difícil en un país democrático mantener a las personas encerradas por decretos. Empiezan a aparecer demandas, tutelas como la de los adultos mayores, porque ya no querían seguir encerrados y poder moverse con mucha mayor libertad. ¿Qué se logró con el confinamiento? Se lograron cosas bien importantes. Se logró desplazar el pico, desplazar la curva en el tiempo. ¿Qué significa eso? Si no se hubiese hecho absolutamente nada, ya hubiésemos tenido, sin lugar a dudas, una situación tan dura como la que vivió España o la que vivió Italia, con un número enorme de fallecidos, con las unidades de cuidado intensivo colapsadas. En Colombia eso no ha pasado y yo espero que no ocurra. Entonces se logró muchísimo, se logró no solamente aumentar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, no tanto como decían los gobernantes, pero sí un gran porcentaje. Llegaron ventiladores, se armaron nuevas unidades de cuidado intensivo y el país en general se preparó mejor para el pico de la pandemia. Además de eso, las personas, todos, la población en general, aprendió que tenía que cuidarse, mantener la distancia social, disminuir las visitas, disminuir las fiestas, el buen uso del tapaboca. Entonces se logró muchísimo. Por eso hemos tenido unas cifras considerablemente bajas comparadas con las que hubo en Europa o hay en los Estados Unidos y Brasil. Hemos mantenido la pandemia bajo control, podría afirmarse de esa manera. A pesar que hay víctimas y que tenemos muchos casos, se ha logrado mucho hasta el momento. ¿Qué puede pasar? Bueno, si todos regresamos, actividades cotidianas, mucha más gente en la calle, mucha más gente en el transporte público, vamos a tener un incremento de los casos. Va a ocurrir el pico hacia agosto, septiembre y vamos a tener un número mayor de pacientes fallecidos. Esperamos que sea un número bajo comparado con Europa. Esperamos que no se saturen las unidades de cuidados intensivos, aunque ya se encuentran en muchas ciudades por encima del 80%, peligrosamente nos acercamos a ese 100%. Depende que la ciudadanía mantenga los cuidados. Depende muchísimo que a pesar de que no hay confinamiento, solo salgamos a las cosas estrictamente necesarias. Y no pensemos que porque ya no hay confinamiento, ya se acabó la pandemia. No, persiste, el riesgo existe, es un gran riesgo, cuidémonos entre todos. Es posible que en algún momento se replantee la estrategia y volvamos a un confinamiento. Existe esa posibilidad. Creo que cuando ya si se saturan las unidades de cuidados intensivos, habría que pensar en volver a un confinamiento. Es inteligente pensar en una estrategia mixta, que se había hablado de una estrategia del acordeón, donde hayan semanas donde se libere totalmente las actividades y hayan semanas en las que se restrinja nuevamente haciendo un confinamiento más estricto. Hasta que no haya una vacuna, la situación persistirá, hasta que no tengamos una vacuna o inmunidad de rebaño, es decir, que un porcentaje muy alto de la población, mayor al 50%, cercano al 70%, se haya infectado, lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Hasta ese momento no volveremos a tener una normalidad como la de antes y tendremos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Muchísimas gracias.